Shalom. Vamos a continuar nuestras lecturas que hacemos semanalmente y diariamente. Ahora toca en esta semana la Parshat Toldot y vamos a comenzar con la aliyá número 1. Capítulo 25, versículo 19 y terminaremos el 26 y llegaremos hasta el versículo número 5. Dice la Torah: estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Yitzhak. Era Yitzhak de 40 años cuando tomó a Ribka, hija de Betuel el Aramí, de Padam Aram, hermana de Labán el Aramí, para él por esposa. Y rogó Yitzhak a Adonai, al igual que su mujer, porque ella era estéril. Y aceptó su ruego Adonai y se embarazó Ribka, su mujer. Pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. Entonces dijo: si es así, ¿para qué quiero yo esto? Y fue a consultar a Adonai. Le contestó Adonai: 2 naciones hay en tu vientre y 2 reinados de tus entrañas se separarán. Y un pueblo del otro pueblo prevalecerá, pero finalmente el mayor servirá al menor. Se completaron sus días para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre. Salió el primero rojizo, todo él peludo como un mantón de pelo, y llamaron su nombre Esab. Después salió su hermano con su mano haciendo el talón de Esab, y llamó su nombre Jacob. Yitzhak era de 60 años cuando los dio a luz a ellos. Crecieron los niños y fue Esab un hombre experto en cazar, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Amó Yitzhak a Esab porque de su casa él comía, mientras que Ribka amaba a Jacob. Coció Jacob un guiso, y en eso llegó Esab del campo y estaba cansado. Entonces dijo Esab a Jacob: dame de engullir por favor de ese guiso rojo, pues yo estoy cansado. Por eso llamó su nombre Edom. Le contestó Jacob: vende, como el día es claro, tu primogenitura a mí. Y dijo Esab: he aquí yo me voy a morir, entonces ¿para qué me sirve la primogenitura? Entonces dijo Jacob: júrame como el día es claro. Y le juró Esab, y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esab pan y guiso de lentejas. Comió Esab, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. Hubo hambruna en la tierra, aparte de la hambruna primera que hubo en los días de Abraham, y fue Yitzhak a Abimelech, rey de los Filistín, en Gerar. Se mostró a él Adonai y dijo: no bajes a Mitzrayim, habita en la tierra que yo te diré. Peregrina en la tierra esta, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y cumpliré la promesa que juré a Abraham tu padre. Aumentaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y entregaré a tu descendencia a todas estas tierras, y se bendecirán por tu descendencia todas las naciones de la tierra, por causa que oyó Abraham mi voz, cuidó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Bien, esto dice la aliyá número 1, y habla acerca de las generaciones de Yitzhak ben Abraham. Ya sabemos que Yitzhak va a contraer matrimonio con Ribka. Dice la Torah, como típicamente ocurre entre las matriarcas, y para denotar la espera por el hijo para poder concebirlo, esta espera, este deseo que se despierta en este hijo que no pueden ser concebidos, finalmente se convierten en hijos especiales por el deseo que tienen, por el anhelo que se ha formado en los padres para poder tenerlos, para poder concebirlos. Este es el caso también de Ribka. Por 20 años ella estuvo sin poder embarazarse. Finalmente lo hizo, pero cuando lo hace descubre que hay un malestar en su interior, y pues va y consulta a Hashem, es decir, consulta a las autoridades de aquel tiempo que representan a Hashem en el lugar, y estas personas le hacen saber que, entonces en este caso y Hashem le hace saber, porque la persona representa a Hashem, le hacen saber que Akadosh Baruj Hu está trayendo a 2 bebés en su interior,
¿Por qué? Porque entre ellos hay pugna y habrá pugna desde su vientre e incluso saliendo se van a convertir en contendientes toda su existencia, toda su vida e incluso la de sus descendientes será una situación de contienda. El primero que de ellos nace será el mayor, que finalmente está establecido que servirá al menor. El primero de ellos cuando nace con un estado físico ya hecho, Esab, viene la palabra ase, que ya algo está hecho, que ya está terminado. Entonces, por esa razón le llamaban Esab, porque ya estaba hecho, tenía la tez roja, colorada, güera, y ya tenía mucho vello sobre su cuerpo, y por eso se le llamó Esab. El otro tenía la característica de que venía sujetando el talón de Esab del primero y le pusieron por nombre Ekeb Estalón, entonces le pusieron por nombre Jacob, de acuerdo a las características notables de cada uno de ellos, así se le nombra a cada uno. Y Esab tenía una conducta característica, valiente, arrojado, cazador, en lo cual simpatizaba mucho con su padre, Isaac, y convivían mucho. Esta convivencia, por supuesto, lo había hecho favorito para Isaac. También Jacob, a diferencia de Isaac, él era un hombre más tranquilo, estaba más tiempo en casa, en las tiendas, le gustaba de meditar, y él, por lo tanto, pasaba un buen rato con su madre, así que también se hizo el favorito de su madre. Estos favoritismos van a poder desarrollar la personalidad y el carácter que cada uno de ellos va a manifestar con el paso del tiempo. Resulta que la vida, obviamente, de Jacob era una vida más tranquila, más mesurada, y la vida de Esab era de mayor movimiento. Su trabajo requería un gran esfuerzo físico. Una ocasión, cuando él llega de cazar, de la cacería, está muy cansado para preparar lo que él ha cazado, porque acostumbraba a hacer eso para darlo a su padre. Él estaba muy cansado de la cacería, llega y tenía ya preparado ahí sus alimentos. Jacob había preparado unos alimentos, y de inmediato Esab, con su cansancio, le dice: por favor, dame de comer porque estoy muy cansado. Parece que la forma en la que la dice es una forma muy golpeada, muy grosera, se porta muy grosero con Jacob. Entonces Jacob, también Esab es muy efusivo, Jacob también saca ventaja de esta situación en la cual ve el carácter con el que se está presentando Esab ante él, y saca ventaja, pues le dice que considere entregarle la primogenitura a él si le entregara el plato de comida que ha solicitado. Esab, no prestándole ningún valor especial a la primogenitura, el cual sí posee, entonces decide intercambiar la primogenitura por este guisado, un plato de lentejas y pan. De allí que se da esta situación, aparentemente no trasciende más, pero más adelante vamos a darnos cuenta que así fue. Inmediatamente de esto, la Torah menciona: así menospreció Esab la primogenitura. O sea, este menosprecio de Esab con ello va a dejar de lado la importancia de ser el primer hijo varón y la importancia de tener la responsabilidad de aquello que dejó Abraham a Isaac. Inmediatamente a esto se da un hambre sobre la tierra, otra vez, como en los días de Abraham. Tal como Abraham hizo, Isaac busca también salir de la propiedad de Eretz Kenan. Akadosh Baruj Hu se lo prohíbe, en cambio mejor se va hacia los Filistim,
y empieza a convenir con ellos para sobrevivir esta situación de la hambruna. Y en ese momento Akadosh Baruj Hu le refiere las promesas que en Abraham ha colocado Hashem, y esa es la razón de por qué debe detenerse Yitzhak y no debe salir fuera de la tierra de Israel. Ahí en ese momento le repite todas y cada una de las promesas que Hashem había hecho a Abraham, ahora se las da a conocer a Yitzhak. No solamente esto, sino que le hace saber la condición cumplida en Abraham para que todas estas promesas puedan llegar ahora a la vida de Yitzhak. ¿Y cuáles son? Dice la Torá: por causa de que yo, Abraham, mi voz, establece 5 conceptos de la forma en la cual se relaciona Abraham con Akadosh Baruj Hu. Por causa que oyó Abraham mi voz, cuidó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Estos 5 criterios de cómo Akadosh Baruj Hu se refiere con lo que se conoce ahora como la Torá. Abraham ya tenía tal revelación de conceptos como lo hemos visto. Él se anticipa al monte Sinai y aún más, gracias a esta anticipación que Abraham tiene de recibir estos conceptos espirituales que finalmente se van a manifestar como una obligación para su descendencia en el monte Sinai. En Abraham se originan los mitzvot. Es cierto que Akadosh Baruj Hu ya establece su voz como la palabra que va a prevalecer sobre esta creación y la que tiene que ser atendida y oída. Pero Abraham está tan en sintonía con Akadosh Baruj Hu que justamente viene a revelársele todo lo que Akadosh Baruj Hu vendrá a manifestar extraordinariamente y materialmente en el monte Sinai. O sea, decimos Abraham Avinu es un adelantado a su época, y con eso es lo que observa Akadosh Baruj Hu, y es la razón por la cual le brinda todas estas promesas, porque Abraham intuye cuáles van a ser los caminos que debe seguir el hombre para poder alcanzar a Akadosh Baruj Hu. Ahora, esa intuición también viene de parte del cielo. Y poco a poco cada una de las expresiones, de estas 5 expresiones que cuidó Abraham, van profundizando más en cuanto al desarrollo y comprensión de Abraham, cuando dice la Torá: por cuanto que oyó mi voz, cuidó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y finalmente mis leyes. Empieza de una forma prácticamente espontánea, oyendo la voz de Akadosh Baruj Hu, hasta una cuestión ya establecida, decretada, como son las leyes. Por lo tanto, en Abraham, si tenemos la mente de Abraham, si tenemos el espíritu de Abraham, si tenemos la convicción de Abraham, lo que la Torá manifiesta como su fe, entonces nosotros vamos a tener mucho ganado con respecto de cómo vamos a obedecer la Torá que Akadosh Baruj Hu entregó el monte Sinai. O sea, si mantenemos una conexión y entendemos bien qué es lo que sucedió con Abraham Avinu, vamos a tener mucho terreno ganado con respecto a nuestra obediencia y fidelidad a Akadosh Baruj Hu. Nos vemos en la segunda aliyah. Shalom.